Hola mis hermanos, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Eh, quisiera que hiciéramos algo antes de comenzar con la clase. ¿Te acuerdas te acuerdas que muchas veces quien pasaba al frente a predicar te decía, dale un abrazo a quien está a tu lado, dale un abrazo al que está a tu lado y terminábamos abrazando a toda la iglesia? Te invito a que cierres tus ojos en este momento y le des un abrazo a toda tu iglesia, por favor. Un abrazo así, bien apretado. Sin duda, algo que se extraña muchísimo es precisamente los abrazos entre hermanos, ¿no? Dale un abrazo a todos, por favor. Muy bien. Yo creo que todos los que somos padres de familia y que tenemos hijos, yo entre ellos, quisiera que mis hijos hicieran una carrera, quisiera que mis hijos tuvieran todas las cualidades del mundo, ¿no? que fueran, que fueran ricos, que fueran generosos, que fueran inteligentes, que fueran guapos, que fueran educados, muy obedientes, muy respetuosos. Yo quisiera que todo eso tuvieran mis hijos. Y precisamente la clase del día de hoy se refiere a algo similar a lo que yo como papá terrenal quiero para mis hijos. Vamos a continuar con el tema de las bienaventuranzas de Jesús. Y en estas bienaventuranzas, precisamente Jesús plasma ahí, escribe cómo quiere que seamos sus hijos. Él quiere él nos quiere de cierta manera, quiere ver en nosotros ciertas cualidades. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventuranza? Bienaventuranza quiere decir dichoso, feliz. Eso es la palabra, es lo que quiere decir la palabra bienaventuranza. Bien feliz, bien dichoso. A eso se refiere esta palabra. Pero para el mundo, ¿qué es ser feliz? Para el mundo, ser feliz quiere decir tener mucho dinero, tener autos, tener casas, tener un buen trabajo, andar en fiestas, derrochar dinero, el sexo, ¿qué será? Las diversiones, los paseos. Eso es la felicidad para el mundo, ¿no? El mundo, eso dice que es la felicidad, la parte material. Y aquí, sin embargo, Jesús nos presenta lo que es la felicidad para Dios. Y por eso presenta o escribe estas 8 bienaventuranzas que sin duda pues nos van a ayudar muchísimo, muchísimo a acercarnos más a Dios, ¿verdad? Y vamos a Mateo 5, me acompañan Mateo 5 del 1 al 3, por favor. Dice la palabra, cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Fíjate lo que habla la palabra, la cantidad de personas que seguían a Jesús. ¿Qué te gustan? Cientos, miles de personas. ¿Qué ocupaba Jesús para, por ejemplo, en el Cerro de la Cruz, ponerse a hablarle a miles de personas que estuvieran hasta la parte de abajo, no está plano? Ocuparía tener, pues, muchas bocinas. Sin embargo, Jesús no tenía nada de eso porque no había esta tecnología. Dicen algunos estudiosos que han acudido a ese lugar en el cual Jesús dio ese sermón del monte, que Jesús escogió ese lugar porque presentaba un fenómeno acústico, el cual permitía que no hablaras o que no subieras tanto la voz, sino que por el mismo eco hacía que hablando normalmente la gente más alejada escuchara el sermón. Entonces, Jesús sin duda tenía muchísima sabiduría, inteligencia y sabía en qué partes poder predicar a tal cantidad de gente, ¿no? Bien, dice la palabra, sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles.
Entre toda la gente que había aquí, entre esas multitudes, sin duda había gente que seguía a Jesús solamente porque le iba a quitar el hambre, o solamente porque iba a hacer un milagro en su vida. Y había gente que realmente lo amaba, que realmente quería un cambio en sus vidas. Y había de todo, ¿eh? Así como en nuestra iglesia hay de todo, también en, este, en este lugar había también de todo tipo de personas. Te comentaba que son 8 las bienaventuranzas de Jesús. La primera dice, vamos a dar más una repasada rapidita, porque Ángel ya habló de esto. Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Fíjate, ¿qué quiere decir una persona pobre en espíritu? ¿Qué es un pobre en espíritu? Un pobre es una persona con baja autoestima, muy callada, muy introvertida, oprimida, una persona a la cual se le puede humillar. Un pobre es un pordiosero, es alguien que está en necesidad continua, un hambriento. Eso es lo que significa pobre, pobre en espíritu para el mundo. Pero aquí Jesús no está hablando precisamente del mundo, de las cosas materiales, sino de la parte espiritual. Hace unos días tuve el privilegio de escuchar a un hermano de aquí de la iglesia, el cual dio unas palabras precisamente similares a las que vas a escuchar en este momento. Él dijo, me siento en la ruina espiritual. No recuerdo si fue estas palabras, pero dio a entender que estaba arruinado espiritualmente. Dijo, me siento miserable espiritualmente. Me siento mal, me siento pésimo, dice. Mal. Y yo lo estaba escuchando y yo dije, me da gusto escucharte así. Eso quiere decir que necesitas de Dios. Eso quiere decir que dependes de Dios. Y déjame decirte a ti, mi hermano, que dijiste esas palabras que yo creo que ya sabes quién eres, que sin duda, como dice la palabra, el reino del cielo te pertenece. Fíjate, ¿qué es un pobre espiritual entonces? Un pobre espiritual es aquel que reconoce su miseria espiritual. Es aquel que sabe que está arruinado espiritualmente y que sabe que necesita de Dios. Hay un predicador muy conocido, a lo mejor, John MacArthur. Él dice que un pobre espiritual se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual en la que se encuentran cuando estoy lejos de Dios. Es la absoluta bancarrota, fíjate, espiritual. Una persona pobre espiritualmente tiene una gran humildad, está despojada totalmente de orgullo. El mundo sin duda, mis hermanos, el mundo nos da unas palabras y a mí me las dieron hace 2 semanas. Me dijeron, confía en ti, me dijeron, confía en ti, confía en tus capacidades, confía en tus cualidades, tú puedes hacerlo. Me llegaron varios mensajes de este tipo. Quiero compartirte que yo salí de la normal superior en el 2002. Si haces cuenta, ya son 18 años. Y no pude titularme porque no tenía dinero en ese tiempo. Entonces dejé pasar mucho tiempo. Y el lunes de mañana van a ser 15 días. Recuerdo que platiqué con mi esposa. Y el martes temprano, como a las 8, nos despertamos, estábamos acostados platicando. Y le dije, ¿sabes qué? Le digo, voy a ir a la escuela para ver si puedo titularme. Me puse a orar a Dios, me puse a orar a Dios y le dije a mi esposa cuando estábamos en el desayuno, ¿sabes qué? Voy a hablar, voy a hablar a la escuela a ver qué me dicen. Llamé exactamente a las 9:20 de la mañana y, y el maestro que me atendió me dijo, ¿sabes qué? Vente ahorita, me dijo, vente ahorita, trae tu tesis y vente, necesito platicar contigo. Y le dije a mi esposa, vámonos.
Pues ya dejamos el desayuno y nos fuimos. Yo me fui a la escuela. Yo había puesto, la verdad, todo esto en manos de Dios, porque ya otra vez había intentado titularme y había muchas trabas, o no había periodo de titulación, porque quiero compartirte que no siempre hay periodos, a veces dura 1 año, 2 años o 3 años sin haber periodos para titularse, o a veces no tenía el dinero yo, me faltaba algo, pero siempre había algún faltante, algún pretexto para no poder hacerlo. Cuando llego a la escuela, el maestro me dijo, estás de suerte, me dijo. ¿Por qué? Dice, porque precisamente ayer acabamos de abrir un periodo de titulación bastante corto, solamente va a ser de aquí a diciembre. Dice, pero solamente van a ser unos días. Entonces dije, caray. Dije, gracias Dios, ¿no? Gracias porque, pues yo no sabía. Y me dijo, a ver, déjame revisar tu trabajo. Me lo revisó, me dijo, todo está bien. Pásalo en limpio, empástalo y te vienes el viernes para hacer el examen. Y le dije, no, le dijo, el viernes es muy pronto. Entonces, se cambió el día 13, pero fue, de cuenta, fueron como 10, 12 días después de que yo fui a solicitar. Yo iba a solicitar apenas, fíjate. Yo no esperaba eso. Pero cuando me dice el costo, me dijo, lo más pesado es el costo. ¿Cuánto sale? 9,000 pesos. Híjole. Ahí yo dije, caramba, me preocupó muchísimo. Dije, bueno, vamos a poner en manos de Dios, tiene que salir el ingreso para pagar. Y al siguiente día, platicando con mi esposa, dije, ¿qué voy a hacer? Y me acordé de Inbursa, del banco de Martín, donde trabaja Martín, ¿eh? Y ahí tengo yo un seguro de vida y cada año nos dan un ingreso. Y ya fui y me dieron 3,000 pesos. Y dije, bueno, me faltan 6. Y ya pasó la semana y en la semana previa al examen, pues ya tenía que pagar. Le dije a mi hermana, ¿me prestas? Me dijo, sí. Pero mi madre se enteró y me habló y me dijo, ten, me dio un dinero, ten para que pagues el examen. Haz de cuenta que todo todo se prestó para, para hacerlo, ¿no? Dios sin duda puso los medios para que yo pudiera lograr esto. ¿Por qué? Porque lo puse en sus manos. Y precisamente Dios quiere que tú confíes en Él. Dios quiere que aprendamos a depender totalmente de Él, que confiemos en su gracia, que confiemos en su amor, en su misericordia, en su compasión. Eso quiere el Señor que hagamos. Y a través de toda la historia de la Biblia hay hombres que han sido pobres en espíritu. Uno de ellos es Moisés. Moisés no daba un paso, fíjate, no daba un paso si no oraba a Dios y si no ponía en manos de Dios precisamente lo que iba a hacer. Hay un predicador que me encanta que dice, si no has orado, si no has puesto tu día en manos de Dios, no hagas nada, ni siquiera salgas a la calle, dice. Tienes que poner primeramente tu vida, tu día, en manos de Dios. Dice en la Biblia aquí que el reino del cielo les pertenece a los pobres en espíritu. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esto? Significa que si yo entiendo mi condición de pecado, mi condición pecaminosa, si reconozco que estoy en ruina espiritual, en miseria espiritual, sin duda eso me va a acercar a Dios. Eso va a hacer que me acerque más a Dios y que me acerque cada vez más a la salvación. Un error muy grande, fíjate, un error muy grande que cometemos como creyentes, como cristianos, es creernos que somos ricos espiritualmente. No, es que yo espiritualmente estoy en lo más alto, soy rico, yo tengo todo, yo no necesito nada.
Pero fíjate lo que dice la palabra. Acompáñame a Apocalipsis 3, por favor. Apocalipsis 3, del 14 al 22. Dice la palabra, escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Fíjate lo que dice el mensaje. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. ¿Y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable? Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para que para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Fíjate lo que dice Jesús aquí, esto me encanta, lo que dice en el 20. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Mis hermanos, siempre tenemos que estar con hambre de Dios. Siempre tenemos que estar pobres espiritualmente, porque la palabra lo dice, es una promesa de Dios que sin duda los pobres de espíritu entrarán en el reino de Dios. Vamos a Mateo 5, otra vez, Mateo 5, 4. Dice, Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Yo te pregunto a ti y contesta tú para ti mismo, ¿estás cansado de pecar? ¿Estás cansado de que ese pecado, ese pecado, lo estás cometiendo a cada momento, una y otra vez, y estás pagando las consecuencias? Es como un círculo vicioso, círculos. Estás pecando, pidiendo perdón, y pum, pum, se hace como un círculo. Y ya después ya no sentimos nada. Ya después ni siquiera pedimos perdón. Ya se nos hace algo muy normal. Te vuelvo a preguntar, ¿estás cansado de pecar? ¿Te lamentas? ¿Tú te lamentas realmente cuando cometes un pecado? ¿Tú de verdad quieres hacer lo bueno? ¿Quieres hacer lo que es agradable a los ojos de Dios, pero terminas haciendo lo que no es agradable? Y cada vez que lo haces, ¿te lamentas en realidad? ¿O te da lo mismo? Vamos a 2 de Corintios 7, 7:10. Fíjate, fíjate lo que dice la palabra. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Mis hermanos, la tristeza que proviene de Dios, sin duda, permite cosas muy importantes en nosotros. Permite que haya un cambio. Permite que nos autoexaminemos. Yo te invito a que hagas esto. Autoexamínate, pero de manera muy, muy honesta. No lo hagas nada más que digas, no, yo soy bien. Soy, como dice Martín Carto, soy Juan Camaney. Examínate de una manera muy, muy honesta
para que te des cuenta lo que te hace falta para ser agradable a Dios, lo que te hace falta para dejar esa naturaleza de pecado y acercarte lo más que se pueda a imitar a Jesús, a tener una naturaleza divina. Autoexamínate. Dice en la Biblia, aquí en este versículo, que la tristeza de Dios me lleva a aceptar que soy un pecador, pero al mismo tiempo también me conduce a transformarme, a que haya cambios en mí, y esos cambios traen como resultado acercarme a la salvación. ¿Te fijas? La tristeza es buena, por eso dice eso precisamente, sobre los que lloran serán consolados. ¿Qué significa ser consolado? Quiero compartirte algo que me ocurrió hace más de 10 años. Aún sin conocer a Dios, recuerdo que yo tenía un gran pecado que eran los celos. Los celos me hacían sufrir a mí muchísimo, mucho, pero también hacían sufrir a mi esposa, porque yo la celaba delante de los demás y la hacía enojar, la hacía entristecer, la hacía pasarla muy, muy mal. Y un día recuerdo que estaba en la casa pensando en eso, a solas, y no sé ni por qué me puse de rodillas. Y yo le pedí a Dios que me quitara eso, que estaba sufriendo mucho y haciendo sufrir a mi esposa. Yo se lo pedí de todo corazón. Se lo pedí con gran tristeza. Y no sé en qué momento, porque fueron varias veces las cuales me tuve que arrodillar, muchas veces. Pero no sé en qué momento, sin darme cuenta, ese pecado se me había quitado. Los celos se me habían ido. Precisamente eso es lo que hace Dios con nosotros. Dice la palabra, serás consolado. A mí me dio el consuelo de quitarme ese pecado. Y el consuelo que da Dios precisamente es que el pecado que tú tienes puede llegar a su fin en tu vida. El pecado que tú tienes va a llegar a su fin si tú haces esto, si tú te autoexaminas, si la tristeza que proviene de Dios entra a ti y te autoexaminas, sin duda te va a traer ese consuelo a tu vida y va a quitar el pecado para siempre de ti. Haz la prueba y verás que esto es verdad, porque yo lo viví en carne propia, porque yo no sabía qué hacer con mi pecado. A mí me daban consejos, no, es que no, tu esposa no hace nada malo, y a mí no me importaba nada de eso, yo estaba sufriendo, y el único que me quitó esa tristeza, esos celos fue Dios. Te pregunto, ¿tú eres de los que se lamentan y afligen por su pecado? ¿Te entristece ver que la tierra prometida, cada vez se aleja más de ti por la vida que has llevado, porque no has nacido de nuevo? ¿Te entristece eso? Ver la meta cada vez que se aleja más, como un globo cuando va subiendo hacia el cielo, que se va alejando más y más. ¿Te pone triste eso? ¿Te aflige que por más que luchas por controlar tu pecado, parece que aumenta? ¿Te sientes atado? ¿Te sientes atrapado por ese pecado? Si tu respuesta es que sí, mi hermano, de verdad que es una gran alegría, porque sin duda vas a ser consolado por Dios, vas a ser consolado por el Señor, y esa tristeza va a provocar arrepentimiento en ti, va a provocar transformación en ti, va a provocar que seas más obediente o muy obediente a sus mandatos, y eso traerá como resultado la salvación para ti. Entonces, bienaventurados los que lloran, dice, porque serán consolados por Dios. Mateo, vamos, vayan a Mateo 5:5. Dice, Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Una persona humilde
Hay versiones como la Reina Valera que dice, Dios bendice a los mansos porque heredarán toda la tierra. Dios maneja como sinónimo la palabra humildad y mansedumbre. ¿Qué quiere decir ser humilde? Ser manso. Quiere decir ser cobarde, ser flojo, ser despreocupado, ser débil, falto de valor. Eso es lo que significa ser manso para el ser humano, para el mundo. En la Biblia bien dice que Dios dice que el hombre más manso sobre la tierra ha sido Moisés, ha sido el hombre más humilde. Y Jesús también en su palabra dice eso. Fíjate, acompáñame a Mateo 11. Mateo 11, ahí viene también Jesús, cómo se autonombra él. Mateo 11, del 28 al 29. Dice la Biblia, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, dejen enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. En otra versión dice, yo soy manso y tierno de corazón. Ser humilde, mis hermanos, es reconocer todas nuestras fortalezas que tenemos, porque todos tenemos fortalezas, tenemos cualidades. Pero no solamente eso, sino también reconocer que tenemos debilidades, que tenemos limitaciones. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, él dio a conocer precisamente todas las cualidades que tenía. Y fíjate, vamos a ahí mismo en el Mateo 11, del 4 al 6. Fíjate lo que dice Jesús. Jesús les dijo, regresen a Juan y cuenten lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Esas son las grandes cualidades que Jesús tenía, las grandes fortalezas que tenía Jesús. Jesús dice, los humildes heredarán la tierra. ¿Cuál tierra vamos a heredar? Sin duda, la Nueva Jerusalén, la tierra prometida. Viene en Apocalipsis 21:1, donde dice que la tierra que vamos a heredar, los humildes heredarán la tierra. Ser manso, mis hermanos, es obra o es fruto del Espíritu Santo en nosotros. Pero esto solamente se va a llevar a cabo en ti si tú has nacido a una nueva vida y si tú quieres imitar a Jesús. Entonces es un fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre o la humildad. Una persona humilde o mansa es aquella que se goza en servir a Dios. Yo admiro mucho a Pablo. Pablo, como después de ser un perseguidor de la iglesia, él se gozaba en servir a Dios. Y fíjate, acompáñame a 1 Timoteo. 1 Timoteo 1, 1:12. Si quieres, nada más anota las escrituras. Pero fíjate, Pablo, cómo hablaba. Dice, le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Él da hasta las gracias a Dios por servir. Y nosotros, ¿qué trabajo nos cuesta dar un servicio pequeño a Dios? Siendo que dice la palabra que pues, debemos servirlo con gusto, con alegría. Entonces, una persona mansa confía en Dios y deja todo en manos de Dios también. Una persona mansa no es vengativa, sino que deja todo en las manos del Señor. Una persona mansa pone su tranquilidad, su vida en las manos del Señor. Es agradecido y está satisfecho con todo lo que Dios le da. Una persona mansa confía en las promesas de Dios.
Tú pregúntate, ¿eres pobre de espíritu? ¿Eres de los que lloran? ¿Eres de los que se entristecen? ¿Eres una persona mansa? Dice, porque este tipo de cualidades, quien las tenga, va a heredar el reino de Dios. Sin duda, mis hermanos, Dios quiere hacerlos a semejanza de Jesús. Él quiere cambiar todo lo malo que tienes, quiere cambiar todo lo malo que yo tengo. Yo te invito a que esta clase y todas las clases las apliques en tu vida, las apliques y tratemos de ser lo más semejante a nuestro Señor Jesús. Amén, mis hermanos. Muchas gracias por escuchar. Esta fue la clase del día de hoy. Gracias Oh, por tu tiempo. Gracias.